Vamos a coger todos los libros de ciencia ficción, todas las distopías y las vamos a cambiar de estante. Ahora irán a novela contemporánea. Hola Robinsones, yo soy Ángel Fernández Muñoz y esto es el último libro de Robinson Crusoe. Siempre os recomendamos que os suscribáis en el botoncito que tenéis ahí abajo y si le dais a la campanita, YouTube os avisa de todos los vídeos que vayan subiendo. Como siempre os decimos, ahí también está la caja de comentarios y quiero que hoy nos mojemos todos. Hoy vamos a hablar de dos grandes distopías. Hablamos de Un mundo feliz, de Aldous Huxley y 1984 de George Orwell. En la caja de comentarios, ¿cuál es tu preferido? Yo me voy a mojar, pero al final del vídeo. Vamos a empezar por Un mundo feliz. Lo que os lo habréis leído, pues os habrá encantado, imagino, igual que me encantó a mí, porque es un libro sin desperdicios. No solamente por lo entretenido o lo agradable que puede ser su lectura, una lectura muy sencilla, sino por todo el contenido que tiene, que es tela. Un mundo feliz nos presenta una distopía donde tenemos un mundo que las personas ya no son procreadas a través de una forma natural, ¿no? No se procrean por sexo, sino que es incubando. Los seres humanos se incuban. Dependiendo de cómo se incube, pues pertenecerá a un estrato social. Desde los alfa hasta los epsilon, pasando por beta, en fin. El mundo se divide en castas. Y esto, si nos aplicamos el cuento de la meritocracia, no está lejos de la realidad actual. Y es que, un poco por desgracia, tanto Un mundo feliz como 1984 son bastante comparables al mundo en el que vivimos hoy. Anoto aquí algunos términos porque, a ver, Un mundo feliz se escribe en el 32, que no os lo he dicho, y para que todo el mundo viva feliz, utilizan una droga llamada soma. Y algo que Huxley llama hipnopedia, ¿vale? Es una especie de tratamiento psiquiátrico con el que mantienen a toda la sociedad feliz. No hay guerras. Todo el mundo nace con una misión en la vida, como si fuera un hormiguero. Es decir, no puedes ascender socialmente. Si eres un épsilon, pues ya está. Si eres un alfa, eres un alfa, si eres un beta, eres un beta. No hay opción. Y las castas inferiores pues son las que hacen los trabajos más feos, duros y peligrosos. Aún así, no hay revueltas sociales, porque también se han creado genéticamente menos inteligentes, por lo cual no van a rebelarse nunca, por lo que viven en un mundo en paz, pero un mundo deshumanizado y sumamente injusto. Os cuento un poco el argumento. Tenemos a Lenina y tenemos a Bernard Marx, que creo que lo apunté por aquí, creo que el nombre de pila era Bernard, ¿no? Bueno, no lo apunté por aquí, pero bueno, sí. Huxley no daba puntadas en hilo. Lenina proviene del revolucionario ruso Lenin. Y obviamente habréis imaginado que nuestro protagonista se llama Marx por Karl Marx, el teórico comunista. Ocurre que Marx es psicólogo y, bueno, él es un alfa, pero no quiere tomarse el soma, no quiere tomarse la droga, prefiere ser infeliz y vivir en un mundo más real. Lenina, pues lo sigue y, bueno, al final van a llegar a una isla, que es que no quiero desgranar nada, traerán a John el salvaje y, bueno, intentará desmontar esa sociedad en la que vive. Por cierto, Marx, que es un alfa, o sea, es un burgués, y tiene también algo de paradójico porque también el filósofo Karl Marx era un pequeño burgués que sin necesidades económicas se metió en grandes líos por sus ideas. O sea que hay bastante similitud entre el personaje principal y el teórico, que es un punto interesante. No os quiero desgranar nada, hay una persecución, pero sí os digo que al final de la novela
Es un final con unos tintes de tristeza, pero sobre todo, muy desolador. Cuando ya al final tenemos ahí a Marge y a Lenina, bueno, no os quiero hacer spoiler, pero sí os dejo dicho que el final, aparte de ese tinte de tristeza, sí que nos deja un pozo de desazón, ¿no? De qué esfuerzo y las cosas no salen como quieren. De verdad, bastante desolador. Es muy, muy recomendable. Fijaos, he puesto aquí un par de posis porque quería leer una cosa así rápido. Que decía algo así. ¿Dónde lo tengo yo por aquí? Bueno, en un pasaje cualquiera, fijaos que dice: 800 partidarios de la vida sencilla fueron liquidados por las ametralladoras en Golden Grove. Luego se produjo la matanza del Museo Británico. 2000 fanáticos de la cultura gaseados con sulfuro. O sea, a la gente que quería cultura eran fanáticos. Fijaos qué adjetivo más interesante. Y esto que os va a gustar mucho. En otro pasaje así cualquiera, encontré por aquí que decía: tan esenciales cuando había subproducción, pero en una época de máquinas y de fijación de nitrógeno, era un auténtico crimen contra la sociedad. Atentos a esto. Se cortó el remate de todas las cruces y quedaron convertidas en T. Había también una cosa llamada Dios. ¿Por qué? Bueno, porque en un mundo feliz ha desaparecido también la religión. Y con este detalle, le han quitado la parte alta a las cruces, a esos crucifijos, y lo han convertido en Ts. Ahora, la T es el símbolo religioso y es en honor a un coche, al Ford T. ¿Y el por qué? Dice este personaje: ahora tenemos el Estado Mundial y las fiestas del Día de Ford y los cantos de la comunidad y los servicios de solidaridad. Porque Dios es Ford, el empresario que inventó la cadena de montaje y que creó estos coches que se consumen todavía, que son los Ford. Sí, Henry Ford es Dios. Porque el libro es una gran crítica al capitalismo, es una gran crítica a esa sociedad que Huxley ya veía cómo evolucionaba y que, por desgracia, en muchas cosas no se ha equivocado. Porque, bueno, el soma es una droga que nos mantiene feliz y lo podríamos comparar con el azúcar, así por soltar algo, ¿verdad? El azúcar, algo que está en cualquier cosa que te lleva sal a la boca y que es más adictivo que la propia droga. En fin, podemos hacer muchas similitudes entre Un Mundo Feliz o 1984 y el mundo en el que vivimos. Ni Orwell ni Huxley se equivocaban mucho. Por otro lado, tenemos a Orwell, 1984. Todo el mundo ha visto alguna vez el programa Gran Hermano y esa idea sale de este libro, porque en este orden está el Gran Hermano, quien lo ve todo. Todo el mundo tiene una pantalla en su casa con la cual es vigilado. Orwell, hay un vídeo bastante interesante, pero no recuerdo el canal, pero hay un vídeo en YouTube de Orwell muy interesante que está subtitulado y es un Orwell ya mayor al que un periodista le pregunta si tiene miedo a morir. Orwell muy tranquilo dice que no, ningún miedo a morir, estaba deseando ya morir. Y es que Orwell le perdió el miedo a la muerte en la Guerra Civil Española. Como tantos jóvenes idealistas, pues vinieron a la Guerra Civil Española a luchar contra el fascismo. Él estuvo en un principio, sí, estuvo por ahí por las brigadas internacionales, pero él sobre todo estuvo adherido a las milicias del POUM, el Partido Obrero de Unificación Marxista. Él pertenecía a esas milicias. Esas milicias, pues bueno, no estaban muy acorde con las doctrinas del partido, iban muy codo a codo con los anarquistas de la CNT. Entonces estaban por allí, por Aragón, en unos montes, una noche muy, muy tranquila. Él estaba de guardia, George estaba de guardia, y allí, en la falda de la montaña, sabía que estaban las milicias de la CNT, por lo cual más o menos estaban seguros. Una noche, como os digo, muy, muy tranquila. Y de buenas a primeras, de la nada, salta un proyectil y a Orwell le da en la garganta. Llegó al hospital de campaña prácticamente muerto, aunque se le pudo recuperar. Orwell dijo que a partir de aquel día no le tenía miedo a la muerte porque había visto la muerte
Y decía Orwell, no os preocupéis que no es nada malo. Yo me lo quiero creer. Entonces, Orwell, a partir de ahí empieza a fraguarse todas estas ideas en su cabeza. Y escribe en 1984, que hay muchas teorías de por qué viene el título de 1984. Por cierto, no lo he dicho, pero Un mundo feliz viene de La tempestad, una obra de William Shakespeare. De ahí sacó el título Auschwitz, de Un mundo feliz. Orwell, hay muchas teorías de dónde venía en 1989. Al final, muchos años después de publicarse, el editor dijo que sencillamente se había escrito en 1948 y a Orwell, para hacerlo en un futuro, se le ocurrió intercambiar los dos últimos dígitos. Decía su editor que en realidad no tenía más historia, pero se han escrito ríos de tinta sobre el origen del título de 1984, pero parece ser que no era para tanto. Orwell solo invirtió los dos últimos dígitos. Como os digo, aquí pues se nos tiene en este mundo distópico donde todo está muy vigilado y donde nuestro personaje principal, bueno, aquí está prohibido la sexualidad. Entonces nuestro personaje conoce a Julia y tienen un romance tórrido escondiéndose, porque ahí hay un poco de romance, pero aquí, en este mundo, todo lo ve el gran hermano. Nuestro personaje principal trabaja en un departamento de historia donde lo que hace es manipular los datos históricos para que coincida con la versión que da el partido único. Porque todo el mundo adora al gran hermano, solo existe un partido único y pues la historia se transversa para que todo coincida. Algo que no suena nada extraño. En el libro 1984 hay 3 superpotencias mundiales. Está Eurasia, Asia y Oceanía. Bien, Orwell aquí nos propone que siempre están en guerra. Estas 3 grandes potencias siempre están en guerra. Asia con Eurasia, Eurasia apoya a... Oceanía apoya a Eurasia, pero ahora lo traiciona y se va con Asia, pero Asia traiciona y se va con el otro. En fin, siempre están haciendo un triangular y siempre están en guerra. En esta guerra mueren los soldados, pero Orwell nos plantea que esas guerras están planeadas. Porque mientras hay guerra, los ciudadanos están asustados y temen al invasor, al de fuera. Y aquí se ensalzan los patriotismos, los nacionalismos y el odio al extraño. Sentir temeroso la presencia del otro. Y esto también nos suena mucho, ¿verdad? Por eso os digo que ni Auschwitz ni Orwell se equivocaban en absoluto en lo que ellos, en la época en la que le tocaron vivir, ya estaban viendo lo que ocurría con el ascenso del fascismo, la explosión del capitalismo, la individualidad. Ellos ya estaban viendo lo que van a ocurrir. Por otro lado tenemos una crítica a la Unión Soviética y al estalinismo. Y aquí siempre hay un poco de confusión con Orwell, pero os lo voy a aclarar de una forma rápida. Orwell criticaba todas las formas de totalitarismos. Algunos dicen, bueno, 1984 critica al capitalismo y al fascismo. Otros dicen, no, critica a la Unión Soviética, al comunismo. Pero si era comunista, ¿cómo critica al comunismo? Vale. Os voy a explicar, vamos a hacer un pequeño inciso para que entendamos cómo pensaba Orwell. Orwell era militante del POM, que os lo he nombrado antes, Partido Obrero de Unificación Marxista, que, bueno, se alejaba del Partido Comunista a lo largo de la Guerra Civil Española. El Partido Comunista seguía la doctrina de la Unión Soviética del estalinismo. Puede ser por ideología y muchísimo más por cuestiones prácticas, porque necesitaban quien financiara la guerra. Y esto es normal, porque todo el mundo necesitaba en aquella guerra que lo financiaran, como en todas. Claro, la Unión Soviética partía de un Estado y se inventó un término que era el comunismo de Estado, algo que per se es contradictorio. Claro, Orwell, lector de Marx, de Engels, entendía que Marx tenía una obsesión y era la abolición del Estado.
toda política comunista es una abolición del Estado. Por eso Marx siempre hablaba del sistema comunista, nunca Estado comunista. Lo que le ocurre a Orwell es que él estaba en contra del Estado y él simpatizaba con las ideas del POUM, que era ese comunismo más libertario que quería abolir al Estado, por lo cual no quería nada con la Unión Soviética ni con los totalitarismos como el de Stalin. Es más, le hace una gran mofa a Stalin. Y es esto, en Rebelión en la Granja, donde hay un mito que es un cerdito que comenzó la revolución. Ese cerdito representa a Marx. Hay un gran héroe que representa a Lenin. Y después está el cerdito que lleva a cabo toda la revolución y que se convierte en un tirano. Ese cerdito representa a Stalin. Esta fue la broma que Orwell le escribió a Stalin. Cuando se la envió a su editor dijo: ¿quién demonios va a editar una novela en la que sus protagonistas son animalitos de granjas? Pues no tuvo ninguna visión, porque fijaos dónde llegó esta novela. Entonces tenemos 1984 por aquí. Y lo que os quería decir era ese pequeño inciso para que entendáis de qué trataba, o sea, cómo pensaba Orwell y por qué. Porque sí, también es una crítica a la Unión Soviética. Lo era. Él era comunista, pero no estaba de acuerdo con el totalitarismo de Stalin. Había una frase muy interesante de Orwell que decía que cuando un periodista no molesta a nadie, no es un periodista, es un relaciones públicas. Y Orwell nunca fue un relaciones públicas. Molestaba a todo el mundo y buscaba lo que consideraba la verdad. Y al que, por cierto, hay muchas fotos, es que siempre me ha hecho muchas gracias porque hay muchas fotos en las que Orwell se parecía a mi abuelo, así con ese bigotito, la nariz, la cara alargada y huesuda, y siempre me ha recordado mucho a él. Así que tenemos estas dos grandes distopías. Y ahora tú me dejas en la caja de comentarios, ¿cuál es tu favorita? ¿Un mundo feliz o 1984? Y yo he dicho que me iba a mojar. Y la verdad es que aunque a mí las dos me parecen dos grandísimas novelas, muy importantes, cuando hablamos de lecturas obligatorias, sabéis que no me gusta decir lecturas obligatorias, porque no es una obligación leer, es más bien una devoción. Pero bueno, en eso consideramos obligatorias, que deberíamos leer, desde luego están las dos. Yo, por nada en particular, me decanto por 1984. Quizás porque la trama me resulta más seductora o más entretenida, porque no más seductora, porque Un Mundo Feliz es maravillosa y ese final, de verdad, ese final te deja un desazón increíble. Así que nada, aquí tenemos nuestras dos distopías, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley y 1984 de George Orwell. Así que nada, como siempre os digo, suscribiros, que nos ayudáis muchísimo con eso, le dais a la campanita, aquí arriba en el cabecero, donde estoy yo ahí tan favorecido gracias al fotógrafo con todos esos cracks de la literatura. Ahí tenéis todas las redes sociales y nos vemos pues en el siguiente vídeo. ¡Chao!